Está el doctor Pechi. Sí. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Carlos, buen día. Un saludo para vos, para Marcos, para tu compañero de trabajo y extensivo a la audiencia. Según Carlos Benítez, el doctor Marcelo Pecci es uno de los más duros dentro del Me Ministerio ratifico, Público. justo, menos mal que le dijiste, yo me iba a decirle ¿Eh? lo... Te iba a decirlo, Le ¿verdad? ibas a decirlo porque igual vos ibas a comentar después. Acá estábamos hablando, Bueno, doctora, Pero no lo doctor hago con malicia, lo hago con deferencia, lo hago. no, Porque interesante es tener un representante de nosotros, la ciudadanía, que tenga, vamos a hacerle un poquito grosero, los huevos bien puestos, porque tenés que tener para sostener este tipo de acusaciones contra una empresa poderosa económica y que tiene ligación política, Carlos. puedo reformular el concepto. No, simplemente me considero un aplicador firme y objetivo de la ley penal en cuanto corresponda. Pero bueno, renovamos el compromiso de representar adecuadamente a la sociedad. Sí, y eso es, vos sabés que eso es muy importante también, doctor, pero bueno, o sea, yo me ratifico en que sos muy duro, ¿verdad? En el sentido, digo estrictamente, no sé, yo si tengo algún cliente contigo, estoy juntando así todos los elementos como para decir, para sacarte, ¿verdad? Entonces, en el Ah, sentido de, no, pero está bien, porque cada uno es así como vos dijiste, ¿verdad? O sea, Viste que Carlos acá me dice, doctor, le recusaría sí, si pero tiene un cliente, felizmente, ¿verdad? felizmente la recusación ya fue reencausada adecuadamente y hoy por hoy, Sí. si no hay motivos, podés tenerle fuera a un fiscal por 15 días, ¿no? mm, Porque con la resolución del fiscal adjunto y el trámite de impugnación ante Fiscalía General por lo general toma ese tiempo. O sea, si prosperan las causales, es una figura noble en el sentido de preservar la objetividad, pero si no hay motivos, creo que hoy por hoy ya no es muy conveniente ni útil a las defensas hacerlo, ¿no? y depende, che. Depende mucho de quién Sa- sea, porque no hay un plazo para resolver. Y si yo digo, hablo con los superiores y mira que Pechi le va a acusar a mis clientes y consigo en las instancias superiores que no se expidan rápido y el interino me puede dar, por ejemplo, un sobreseimiento provisional. Claro, no, Eh, esa hipótesis puede darse, Carlos, pero en mi experiencia concreta se dio de forma contraria, en el sentido de muchísima celeridad y pleno apoyo institucional para cumplir con nuestra labor en este tipo de hechos. Además, te digo, mm, se le puede recusar 2 o 3 veces al fiscal y evidentemente genera un perjuicio en la persecución penal, como fue en este caso de IMEDI, sí. pero realmente ya los recusantes y Mm. analizado esto integralmente, el famoso por turno, vamos a ir recusando, yo creo que da mérito a sanciones penales y ahí se necesita mucha lucidez y valentía de los órganos jurisdiccionales para cortar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, así mismo es. Bueno, el tema que te llamamos a ver un poco, a ver si nos podés explicar. Hola, ¿Nos escuchás, doctor? Hola, doctor. ahí les escucho, ahí les Ah, escucho. bueno. ¿Podés explicarnos en qué consiste esa acusación que presentaron ayer contra Patricia Ferreira y los otros dos acusados? Bien, empezaré por términos sencillos para que el común oyente pueda entender. La Mm, tesis acusatoria consiste en que los representantes de IMEDIC, eh, con la licencia, con el registro sanitario pertinente, con esa formalidad, eh, importaron medicamentos bastante importantes, por cierto, para uso de terapia, oncológicos, desde la India principalmente y otros países. ¿Cuál es la particularidad de estos lejanos países? mm, Que no tienen un alto ni mediano nivel de control sanitario. ¿Y ujú, cómo repercute eso en nuestra legislación? Dinavisa, Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, previo pedido del interesado, y médico en este caso, debe ir a corroborar in situ en la planta de producción allá ciertos estándares de producción y dar su visto bueno para la aprobación. mm, Paralelamente, este es un trámite complejo y a la vez
se tiene que los precios en esos países son sumamente disminuidos con relación a otros. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se importa estos medicamentos y se utiliza una factura no auténtica. Se produce y utiliza esta factura no auténtica de una conocida multinacional de médica que es Eurofarma, y con esa factura se inicia el trámite de importación. Hay que recordar que Brasil está exento de estos controles porque forma parte del Mercosur. Entonces, como que tiene una vía libre para iniciar ante el MUI, ventanilla única de importación, que se tramita ante la DINAVISA, esa importación. ¿Y cómo se da? Los directivos de INMEDIC, en este caso Patricia Ferreira y Nidia Godoy, con conductas activas y omisivas, y eso está fundamentado en la acusación, dan la autorización para el acusado escribano público Ramírez para con esta factura adulterada de Eurofarma iniciar los trámites. Prosiguen los trámites, allí se obtiene una solicitud, una autorización para importar, y la segunda etapa se tramita ante la aduana. Y es allí en la aduana donde el despachante ya cuenta con el legajo físico visible, en particular, principalmente la guía aérea de origen. Esta guía aérea consigna que los medicamentos son importados desde la India, en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, nos encontramos ante el escenario constatable y fehaciente de que el despachante de aduana, técnico aduanero, tiene a la vista una guía aérea que señala India, pero por otro lado tiene una factura que dice Eurofarma. O sea, la falsedad es notoria, la irregularidad es notoria. Entonces, así se importa, se desaduaniza estos productos medicinales y se insertan en el mercado comercial y de consumo de toda la población en general. Pudo haber sido Juan, pudo haber sido Pedro a quien se le aplicó estos medicamentos. Y esto es comercial, porque esto no es una donación. O sea, esto no es se pagaron por estos medicamentos. Por las 10 facturas, Carlos y Marcos, se pagaron un total de $400,000. Eso es facturado de origen. Naturalmente, en comercio, el sentido común y la sana crítica nos dice que nadie trabaja para empatar, ¿verdad? Así mismo, o sea, tiene que tener ellos un lucro, 400,000, para entender, $400,000 pagaron al laboratorio de la India, ¿o no? Correcto. Y Medix China, exacto. Sí. Pagó entonces por China, o sea, los laboratorios de China o de India, $400,000. Correcto. Y esos... En 10 facturas. En 10, exactamente. En 10 operaciones. En 10 operaciones. Lo que ustedes determinaron, eso es muy importante, que IMEDIX entonces hizo 10 operaciones y lo que hizo es usó la factura falsa para decir que esos medicamentos son del Brasil, de un laboratorio del Brasil. Correcto. Es tal cual. Como un requisito para que tenga viabilidad su importación irregular, ¿no? Entonces, aquí no se puede, aquí evidentemente se trata, por eso la subsunción en el hecho de comercialización de medicamentos no auténticos. Claro que sí, estos productos hoy por hoy están, no se pudo hacer la trazabilidad, no se los pudo ubicar. La pregunta es ¿por qué? No fue por inacción del Ministerio Público, sino porque precisamente con la supresión de los controles básicos por todo este mecanismo detectado, realmente ya no se pudo ubicar esos medicamentos. O sea, es causa y efecto de la conducta punible que con la vulneración de los sistemas ya no se pudo obtener e individualizar dónde fueron distribuidos estos medicamentos. Claro, y ahí te pregunto, ellos solamente... El Ministerio Público evidentemente no pudo determinar la participación de ningún funcionario de Dinavisa o la complicidad de ningún funcionario de Dinavisa, porque de repente pues, es muy difícil de creer que Carlos Benítez use las facturas falsas de un laboratorio del Brasil y trae los medicamentos de India. Y que Marcos, que tiene que ejercer el control, no sepa que Carlos está trayendo de India realmente, ¿verdad? Bueno, puede haber una íntima convicción del equipo fiscal que integran,
junto conmigo integran Susi Riquelme y Alma Sayas, las fiscalas, puede haber una sospecha o hasta una íntima convicción, pero al nivel de sospecha suficiente que nos exige para imputar no hemos encontrado. Y sucede lo siguiente. Hay muchas veces que el sistema está elaborado de una forma o está confeccionado de una forma tal que tiene ciertas repercusiones. En este caso, ante el WI, la ventanilla única de importaciones, se tramita en forma digital todo, ¿no? Y ahí no está inserta, por ejemplo, la guía aérea que permita este contraste que sí lo realizó el despachante de aduanas en la segunda parte de la tramitación. Entonces no tenemos un elemento objetivo para sustentar que alguna de las personas de Dinavisa, por lo menos a la fecha, haya incurrido en alguna conducta penalmente relevante. Lo mismo en aduana. Y en aduana tenemos otro problema, que es el famoso canal de selectividad de los controles de los, canal de rojo, los verde, productos amarillo, importados. algo así, ¿sí? Exacto. Rojo, naranja y verde. Verde, sí. Sí. Entonces, eso aleatoriamente, por algunos criterios establecidos por normas reglamentarias, se aplica a uno y otro producto. ¿Y cómo funciona eso? Es como una balanza. A mayor control, menor fluidez comercial. Y a mayor fluidez comercial, menor control. Si la premisa de la institución aduanera es ejercer un control férreo y para este tipo de productos se aplique el canal rojo, eso generará poca fluidez o disminuirá la fluidez del comercio. En contrapartida, si la mayoría es verde, evidentemente habrá mucha facturación aduanera estatal, pero se flexibilizará, se relajarán los controles. Es como una balanza, ¿no? Entonces es un criterio ya de política aduanera lo que allí sucede. Si vos me preguntás a mí como ciudadano, este tipo de medicamentos, por lo delicados que son, deberían tener un canal naranja y hasta rojo. Sí. Ponerle aleatoriamente naranja y en la mayoría de los casos aleatoriamente rojo, ¿no? El canal verde es un mínimo de control implica. El canal naranja implica una revisión documental, más no física, y el canal rojo implica revisión documental y revisión física de la importación. Bueno, y a ver un poco, pregunto esto, ¿sabes por qué es muy importante? O sea, pregunto porque la función de la dirección de Dinavisa es clave para este tipo de casos, porque ejerce el control. Quería hacer un paralelismo nomás con el tema de los bancos, aunque no sea lo mismo, por el tema por el tema del lavado de dinero. Cuando ellos alegan, viste que las empresas de fachadas presentan los documentos y también documentos falsos así. Pero los bancos están obligados a tener en cuenta otros elementos y realizar otras diligencias para confirmar que efectivamente su cliente tenga esa capacidad de importar o no mercaderías. Porque yo no puedo importar mercaderías por 5 millones de dólares y mi depósito es una pieza de 3x3. ¿Verdad? Bueno, por eso pregunto, porque yo no creo que sea el único caso, además, y estoy seguro, porque creo que anteriormente, por eso es lo preocupante, porque como vimos en varias publicaciones periodísticas, incluso en su momento se habían publicado casas, mansiones, los exdirectores de Dinavisa que incluso fueron investigados por enriquecimiento ilícito. En ese sentido, nomás lo que insisto un poco en ese punto, porque acá se entiende muy bien lo que estás explicando y hay los elementos probatorios. Repito, se trae entonces medicamentos por $400,000 de India y de China y con la factura falsa se le hace creer, entonces, según la acusación del Ministerio Público, a la gente de Dinavisa que eso se trae del Brasil. Correcto. Así es. Por eso, hay una cuestión allí, yo creo, hay que hacer un profundo análisis normativo de cómo está, porque muchas veces el problema y la consecuencia dañina radica en cómo está el sistema. Pero también yo reconozco que muchas veces no hay sistema que sea eficaz si el factor humano realmente lo deteriora, ¿no? O sea, es una reflexión profunda porque finalmente los fiscales somos aplicadores
de conductas, o aplicamos una persecución penal en conductas que estrictamente son hechos punibles, ¿no? Sí, Muchas veces vemos de cuestiones inconducta en realidad, ¿verdad? O de inconducta, claro, Sí, como o sea, podríamos llamarle también. Sí, de conductas que están al margen de la ley. O sea, se establecen correcto. normas, requisitos, formas para traer Sean este activas o tipo de omisivas, medicamentos, Carlos, ¿eh? pero la gente opta por la no forma. Sean activas o omisivas. Es el caso de la acusación con respecto a Patricia Ferreira. Una defensa medianamente podemos inferir que dirá, pero ella no hizo nada. Sí, Pero precisamente el no hacer nada aquí tiene repercusión política. justamente, Fundado, y como lo aplicamos en la acusación, con las reglas societarias, que los miembros del directorio de una sociedad son ilimitadamente responsables, responsable. exacto, de este tipo de acciones. No basta con cerrar los ojos y mirar hacia arriba y la empresa está realizando y replicando 10 operaciones sustentado en el fraude documental y en la vulneración de todo tipo de control. O sea, es una conducta homicida totalmente relevante y causa un daño, como establece el artículo 15, Sí. realmente igual al que lo haría con una conducta activa. Claro, por eso te iba a preguntar justamente, hay tres tipos penales acá que tienen sanciones 5, 3 y 5 años. Y Sí, después, dentro de la presentación de la acusación, está el artículo 15 que no muchas veces se usa, ni sí, en imputaciones y mucho menos en acusaciones, ¿verdad? Es sí, lo que acabas de explicar, la omisión de evitar un resultado. El hecho de sí, ser presidente y no tener la capacidad técnica o ser perito en medicamentos sí. no te exime como presidente de entender y de saber qué documentaciones necesitas para traer cierto tipo de mercaderías. Totalmente, totalmente. Tenía una responsabilidad en la autorización que dan los representantes legales autorizados ante el WI y ante aduanas, en este caso estas dos personas directivas, Patricia Ferreira como presidente y Nidia Godoy como directora, tenían una responsabilidad. Y eso no puede alegarse falta de elementos subjetivos por no conocer o no saber, porque no es una vez y por descuido que pasó esto, Claro, ni dos ni claro. tres, son 10 veces. Sí, sí, sí. Entonces No, la ley no. es muy clara en ese sentido y la exteriorización del dolo también lo es, ¿no? Definitivamente. Y para ellas también se utiliza el artículo 16, que es la representación que se, Actuación en representación de de otro, otro, que sí, se usa en el tema de las personas jurídicas, ¿verdad? O sea, exacto. siempre tiene que haber un responsable del actuar de esa persona jurídica y en este caso es la presidenta y la administradora. Claro, claro, ellos están utilizando y realizando actos en el marco de directores de IMEDI, pero la responsabilidad penal queda manifiesta allí por imperio de la citada norma también. Sí, 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 sí. Por eso aclarando un poco a nuestros teleoyentes también con quienes estamos compartiendo en imágenes la acusación, se utiliza el artículo 15 y el artículo 16 para sustentar y a ver un poco completar la teoría fáctico-jurídica que es presentada dentro de la acusación. Es así. Por eso, la consistencia para el equipo fiscal es plena con respecto a esta acusación. Somos realistas también, y esto yo lo digo personalmente, como yo, Marcelo Pecci, realmente que estas son personas que demostraron tener un poder muy fuerte, realmente estuvieron totalmente por encima de las medidas cautelares, de la racionalidad en cuanto a su aplicación. Yo estuve convencido desde un primer momento que estas personas no iban a ser afectadas por la prisión preventiva, por más que estuvieron renuentes y merezcan. El Ministerio Público fue firme en ese sentido y también hoy por hoy tengo una expectativa lastimosamente negativa de que estas personas no serán condenadas a pena privativa de libertad alguna, ¿no? Están ahora gozando de la prisión domiciliaria, que tiene una vulnerabilidad bastante importante en nuestro sistema y es estratégicamente muy buena para la defensa. Porque por un lado, nuestros sistemas policiales de control están rebasados y realmente yo creo que son pocos los casos que tenemos la seguridad de que la prisión preventiva se controla estrictamente. Y también por cada día de reclusión domiciliaria se compurga un día de una eventual sanción.
Sí, Entonces, entre comillas, casualmente o concomitantemente, se presentan fallos en hechos de esta naturaleza donde hasta se obtiene condena, pero Sí. condenas Irrisorias. bastante, por decir claro, pírricas, porque casualmente el quantum de la pena se adecua a lo que ya lo tiene por compurgado, o por lo menos con reglas de ejecución lo tendrá. Sí, a lo que ya Yo entiendo, podemos llamar una claro, victoria pírrica de la ciudadanía y del Ministerio Público, ¿verdad? Porque, co- porque por ni un lado sí, siquiera, ni siquiera se va a ir a prisión porque ya lo tiene todo compurgado dentro del arresto domiciliario que gozó exacto. durante el proceso de investigación. Está todo bien si realmente una medición seria y objetiva de la pena justo coincide. En eso no vamos a poner reparo. Pero permitime tener mis dudas al respecto y estaré muy expectante a eso. No obstante, Carlos Marcos, Sí. yo creo que por un lado podría verse como una victoria pírrica, pero por otro lado, desde el punto de vista del Ministerio Público, para nosotros será un motivo de satisfacción en el cumplimiento de nuestra función demostrar una persecución jurídica fuerte. Y en el sistema, cada uno con su responsabilidad. Sí, Ya los órganos jurisdiccionales tendrán que ser responsables de lo que hagan o de lo que no hagan. definitivo, definitivo. Presentado así y haciendo un rápido conteo, una suma y una resta, tenemos una expectativa de pena de hasta 9 años dentro de un concurso. Si se dan los 3 tipos penales, ¿verdad? Si se llegan a comprobar. A partir de ahí, el órgano juzgador, el tribunal, en este caso deberá utilizar la herramienta del artículo 65, que es la base de la medición de la pena, para establecer una sanción correcta para estos señores, ¿verdad? Asimismo, el artículo 20 de la Constitución y el artículo 65 del Código Penal, se hace el proceso ante la eventualidad de una sanción, se hace el proceso de medición de la pena. Claro, por ejemplo, que no tengan antecedentes. Es uno de los factores que Sí. debe ser determinado. Su Yo iría a arrepentimiento. favor. La vida anterior del autor, por ejemplo. En el 8, Claro, es uno de los puedo yo aspectos a ser calificar analizados. como miembro del tribunal de sentencia neutro Sí. Y a favor. o a favor. Una de las dos cosas. Un punto ya Son a las tres favor. posibilidades, sí, a favor, La- en contra o neutro. Sí. Sí, la conducta posterior sí iría En contra. en contra, ¿verdad? La actitud del autor frente a las exigencias contra. del derecho y depende de tu tribunal de No, sentencia. no, pero en contra, ¿cómo vio la actitud frente al derecho si está comercializando medicamentos hasta que puede ser nocivo a la ciudadanía? Déjate de joder. Escucho atentamente, no voy a revelar toda mi estrategia. Pero estamos haciendo nomás una suerte, ya que vos dijiste que estamos Se cortó. ya que el doctor dice, bueno, dudo mucho de... No, imagínate lo que el propio fiscal que acusa, y por eso estoy... te llamó la atención, Me ¿verdad? acusa, puta, el propio, no tengo esperanza, dice. Claro, estamos haciendo nomás una suerte de llegar al momento cumbre, doctor. Del Una momento prognosis, como cumbre dirían donde- los penalistas, ¿no? ¿Eh? Una prognosis, como Sí, dirían exactamente, así mismo. Entonces, el artículo 65 tiene 8 ítems. De los No, cuales, tiene 10. 10, perdón. De los cuales 2 en contra, 1 neutro. Después, Carlos, ¿qué tenemos? No, tenemos luego los móviles y los fines del autor que en contra. Enriquecerse. La forma de la realización En y los contra. medios empleados en contra. En contra, dos en Pero contra. siempre yo, entre paréntesis, depende del tribunal. Depende del también tribunal un cómo punto- esté un integrado, punto- ¿verdad? Porque el doctor claro. sabe perfectamente en temas de narcotráfico y Un eso punto- como... ¿eh? Yo me siento libre y autorizado, Marco y Carlos, de hacer estas apreciaciones, ¿verdad? En la medida que también mi estrategia procesal así lo implique, porque el fiscal no preopina. Claro. Hay que tener en claro eso. La preopinión es un aspecto que hace a motivos de separación y juzgación de órganos jurisdiccionales. Sí, Yo señor. no propino, yo simplemente estoy explicando la tesis acusatoria culminada y algunos aspectos que sí puedo adelantar, pero siempre en el marco de la objetividad. Sí. Y acá también otro aspecto significativo es que yo he pedido sanción procesal para varios abogados que reiteradamente incurrieron en dilaciones y a mi criterio abuso del derecho. El juzgado lastimosamente no se pidió al respecto o se pidió en una forma un tanto con un concepto vago de la pretensión, pero
esperemos que todo a partir de ahora transcurra con la buena fe que debe darse en la litigación, ¿no? Esperemos. O si no, lastimosamente tendremos que llegar a ese nivel de solicitar algún tipo de sanción establecida por ley, que está totalmente exenta o separada de cualquier cuestión personal. Acá son todas cuestiones objetivas y procesales, ¿no? Sí. Doctor, sobre el primer punto, el tema de que los fiscales no propinan. Vos sabés que vez pasada justamente Marcos se estaba riendo porque le llamamos a la doctora Carmen Catoni y dijo que no quería propinar en un caso en donde acusó, incluso se presentó ya para un juicio oral. Y dice Marco, imagínate, si vos fiscal ya presentaste toda tu acusación, ya se sabe, o sea, el fiscal no propina, el fiscal luego ya tiene una postura hacia un lado, lo que tiene que ser es objetivo nomás luego, ¿verdad? O sea, eso es lo que le exige el código, ¿verdad? Y por el otro lado, el punto que estás diciendo, yo desconocía, vos pediste, en esta causa concreta, vos pediste que se le sancione a los abogados, tío, ¿o no? Sí. En una audiencia ante la fiscal Clara Ruiz Díaz y ante nuevos motivos de suspensión de la audiencia de aplicación de medida, tuve que solicitar, ya no tuve opción procesal diferente porque ya estaba en riesgo realmente la progresividad del proceso en cuanto a medidas cautelares que para mí, como te dije, tengo que reconocer que los encausados se mostraron muy poderosos y muy por sobre encima de la aplicación de medidas cautelares. En todo sentido, realmente tuvimos una expectativa realista que estas personas, por más evasivas que estén a los mandatos de la justicia, no iban a estar un solo día con privación de libertad. Sí, vos sabés que me acuerdo, doctor, que habíamos hablado sobre este tema hace bastante tiempo y decías, yo no veo la forma en que no vayan a prisión preventiva después de haberse ausentado tanto tiempo de la justicia. Sin embargo, se presentaron y tampoco fueron a prisión. Se fueron a su casa. ¿Tienen ellos reclusión domiciliaria, doctor? Sí. Arresto. Sí. Deberían estar en su casa, deberían. A mí, yo no te puedo dar la seguridad. Bueno, vos sabés que me reí un poquitito porque viste que sos el fiscal acusador, estás explicando excelentemente, el argumento está perfecto, la expectativa de pena es alta. Y después, pero es importante ser realista cuando decís, no tengo una expectativa de que se les pueda condenar a la pena alta que correspondería, ¿verdad? No, mi máxima expectativa va a que le van a condenar a cuanto tenga por compurgado. Y guardar esta nota, ¿eh? Guardar esta nota para la eternidad. Sí. 2 años. 2 o 3 o 4, o no. Pero si en la medida que se haga el juicio de nuestro sistema está saturado, mucho más en pandemia, puede hacerse el juicio en 1 año, en 6 meses, en 2 años, no lo sé. Claro. Y ahí, transcurrido 1 año de esta nota, básicamente van a estar compurgadas los 2 años y medio que probablemente, según el autor, van a ser condenadas. Y yo estoy también casi... espero que por lo menos ante estos elementos claros haya algún tribunal lúcido en ese sentido, y yo respeto mucho la gestión jurisdiccional, pero permíteme... Bueno. Acá, por ejemplo, yo creo que ni siquiera podemos llegar a discutir sanamente la existencia del tipo penal, ¿verdad? De por ahí la defensa lo que va a querer desvirtuar es el nexo causal entre estos acusados y el hecho en sí, ¿verdad? Pues imagínate si empezamos a discutir que no existe que el hecho penal, ¿verdad? El hecho punible. Eso es que va a ser de loco, ¿verdad? De ser así, a mi criterio será un precedente sumamente dañino y realmente ojalá tengamos el alias o la suerte de cada uno de nosotros. Si tenemos alguna afección de salud y tenemos que recurrir a estos medicamentos, ojalá no nos toque en mala suerte que nos han administrado. Ojalá. ¿Cierto? Así mismo es, doctor. Bueno, me ratifico en que sos muy duro, pero está bien, ¿verdad? Objetivo y firme nada más, Carlos. Bueno, eso voy a cambiar entonces. Objetivo... Para eso todos los ciudadanos de este país con sus impuestos me pagan mi salario, ¿no? Tengo que honrar eso. Y sí. Vamos a bajar los decibeles. ¿Por qué los decibeles? Y vamos a acordarnos de Guaraní, que tiene nuevo técnico y nuevos bríos. Y no fue un buen campeonato. Ojalá que para la amplia legión aurinegra sea un mejor campeonato de clausura y logremos el título. Ojalá. El profe Lluvero se suma. Con el profe Fernando Lluvero, muy buen profesional. Sí. Yo lastimosamente siguiendo
lastimosamente siguiendo desde lejos, ¿no? Pero bueno, siempre de alguna manera. Y tienen un refuerzo bastante importante también, doctor. ¿Quién es el refuerzo? En la dirigencia. Que no sé quién, la directiva sigue la misma, Sí, igual. no, pero se suma alguien así muy de cerca y ya de frente, no desde las sombras. ¿Quién? El vicepresidente de la República. ¿Ya está? Sí, señor. No, yo desconocía. Sí sé que es aurinegro, pero desconocía que te doy la primicia, entonces, para vos primicia, doctor. ¿Y qué cargo ocupa él? Y va a ocupar un cargo interesantísimo dentro de la dirigencia y va a trabajar de frente, ya no de la sombra, porque él dice, hace rato vengo yo colaborando, pero ahora yo me voy a poner... Pero eso no lo dijo públicamente, ¿lo dijo en alguna reunión? Públicamente. ¿Sí? Sí, señor. Porque Marco pues, es dirigente deportivo, por eso conoce, doctor. No, o salió no. salió publicado en algún lado. No, te voy a pasar mi fuente, Carlos. Bueno, te viste. Estoy contando la precisa nomás. Le estás adelantando al doctor, entonces. Sí, el vicepresidente sí. Que se lanza para presidente. No, se lanza para presidente. De la República. Se lanza para presidente de la República y dice en el 2000, terminado el 2023, probablemente me lance para presidente del Club Guaraní. Y bueno. Bueno. Estoy recibiendo esa información. Sí. Doctor, bueno, te agradecemos porque vos sabés que nos resultó clarísimo. Pues yo ayer empecé a leer y dije muy largo y medio técnico es, pero no, yo entendía así lo básico, lo que complejo. Es complejo, ¿verdad? Pero no, yo conozco, pues yo cuando cubrí salud en su momento, también hice varias publicaciones, pero acá lo concreto es que él dice que hay 10 facturas que utilizaron, ¿verdad? Sí. Y que pagaron $400,000 a laboratorios de Chile. Cada factura. Probablemente. No sé cuántas, pero 10 facturas, ¿verdad? Concretas la que hay. Sí, 10 facturas. $400,000 a laboratorios de China, de India, y esos medicamentos lo que fueron introducidos acá. En Paraguay. En forma totalmente irregular, utilizando facturas falsas de un laboratorio del Brasil. Porque el monto imponible se basa en... porque hay despacho de importación, eso tiene su precio. O sea, son precios que sobre la base de los cuales se hicieron la importación, ¿no? Claro, o sea, por eso pues no es contrabando, doctor. Y es absurdo sostener que salieron gratis por donación del laboratorio de la India. Obviamente algún precio pagaron, ¿verdad? Claro. Y el precio que ellos mismos admitieron con los trámites aduaneros es ese, solamente con una factura falsa. La factura, y hay certificados de origen falsificados también, entonces, doctor, ¿verdad? No solo la factura. Guías aéreas originales tuvo a la vista el despachante acusado. Ya, de la India. De la India, sí. Sí, y la factura de Brasil. Y la factura de Brasil. Ok. Carlos. No, doctor, solo para agradecerte tu tiempo y clarísima la explicación. Me evitaste a leer toda la acusación y ahora no entendí el caracú porque es importante. Imagínate, muchos elementos, 10 facturas falsas, bueno, de productos así, eso que resumí, excelente, está para que la gente entienda. Súper. Doctor, muchas gracias, fue un gusto conversar con ustedes, Carlos y Marcos. Igual, doctor. Fuerza, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Te informó PDS Radio TV Digital. Fiscal Marcelo Pecci, objetivo y firme.